8 de la mañana, 11 minutos. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM. Paso Bilbaso, mi pueblo, naciste a la vera del ferrocarril. Criollos, judíos y gringos forejaron tu imagen, te hicieron así. Criollos, judíos y gringos forejaron tu imagen, te hicieron así. Con tu quietud pueblerina, tus siestas tranquilas, tu lento crecer. Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela, la casa que me vio nacer. Aquí yo tengo mi mundo, mi escuela, la casa que me vio nacer. Pasa Bilbaso mi canto, homenaje quiere ser para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Pasa Bilbaso, mi pueblo, vías te separan mas sin desunir. Tu población generosa, tus antiguos barrios, tu intenso quehacer. Tu población generosa, tus antiguos barrios, tu intenso quehacer. Pasa Bilbaso, mi pueblo, si veo a lo lejos tus luces brillar. Mi corazón se agiganta, tiembla mi garganta, qué lindo es volver. Mi corazón se agiganta, tiembla mi garganta, qué lindo es volver. Pasa Bilbaso mi canto, homenaje quiere ser para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. Para aquellos pioneros que con sacrificio te hicieron nacer. En la ciudad del Riel pasaron 15 minutos de las 8 de la mañana, la temperatura 21 grados una décima, humedad 98%, el cielo se presenta cubierto, hemos tenido esta madrugada un fuerte temporal, no muy diferente a lo ocurrido, acontecido en la región, con más o menos virulencia el panorama es más o menos similar, mucho arbolado público dañado, mucho cable, poste de servicios públicos con dificultades y algunas viviendas también, desde horas bien tempranas, está trabajando personal del servicio municipal que
tiene cotidianamente su tarea del aseo de la ciudad, todo esto dependiente de obras y servicios públicos, como así también bomberos voluntarios, ya que en algunos casos los daños impedían, tal un caso en el barrio San José, de que una familia pudiera salir de su casa porque el arbolado había obstaculizado el acceso a la morada. En todos los casos se está recomendando que se salga a la calle en lo estrictamente necesario hasta que los elementos potencialmente peligrosos puedan ser retirados, ya que la seguridad de la comunidad es prioritaria. El fenómeno ha sido realmente intenso en la madrugada de hoy, en el marco de un alerta naranja que había emitido el Servicio Meteorológico y que, bueno, tal cual se preveía, iba a ser acompañado de ráfagas de viento muy fuerte, de copiosa caída de agua en corto periodo de tiempo, de fuerte actividad eléctrica y en algunos casos se detectó también la presencia de granizo, aunque no muy abundante. El alerta de color naranja se ha desplazado hacia el norte de la provincia de Entre Ríos. Sigue en alerta amarilla nuestra región, estamos hablando del departamento Uruguay, entre otros departamentos del centro y sur de Entre Ríos, pero el fenómeno claramente de inestabilidad, de mal tiempo, va a perdurar. Concordia, Federación Federal Feliciano y San Salvador siguen en alerta naranja, En tanto, todavía con alerta amarillo, departamentos Gualeguay, Isla Gualeguaychú, Uruguay y Colón. El Servicio Meteorológico prevé que hoy vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias, tormentas, chaparrones, algunas localmente intensas, con los mejoramientos solamente temporarios. Según el Servicio Meteorológico, la temperatura máxima de la jornada estará en alrededor de 24 grados. No obstante, estamos hablando de temperaturas elevadas, ¿no? Por supuesto. Perdón, 28 grados. Leí mal, 28 grados. No obstante, es un placebo respecto de lo ocurrido ayer. Mañana van a estar todavía muy inestables las condiciones del tiempo, con probabilidad de lluvias, chaparrones, tormentas, algunas localmente intensas, particularmente en la madrugada y mañana del día jueves. Con vientos predominando del cuadrante noreste y norte, se estima una mínima de 19 y una máxima de 31. El viernes continuará inestable con tormentas, chaparrones por la madrugada y mañana, lluvias a lo largo del día, vientos predominando del cuadrante noreste y norte, una mínima de 22 y una máxima de 32. Apenas una tregua a las lluvias, el sábado no se van a hacer presentes, no obstante va a estar absolutamente cubierto el cielo y vientos predominando del cuadrante norte que van a aumentar en su intensidad sobre el final del día. Se estima una mínima de 21 y una máxima de 30 grados. Para el día domingo nuevamente las lluvias, chaparrones, tormentas, algunas localmente intensas, pero aisladas, especialmente en la mañana. Vientos predominando del cuadrante este, rotando al sureste. Se estima una mínima de 21 y una máxima de 28 grados. Las condiciones van a ir mejorando hacia el lunes, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos predominando del cuadrante sur, 17 grados de mínima, 21 de máxima. El día martes, parcialmente nublado a despejado con vientos del sur, sureste rotando al este hacia la tarde, mínima 13, máxima 26 grados. Bueno, respecto del fenómeno de esta madrugada,
ráfagas del sur, seguidos por intensas lluvias y actividad eléctrica. El meteoro en su paso dejó árboles dañados, postes caídos, cables cortados. Insistimos en la recomendación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, encabezada por Darío Tobani, que recomienda a los vecinos prudencia, evitar transitar las calles a menos que sea estrictamente necesario hasta que los elementos potencialmente peligrosos puedan ser retirados, porque la seguridad de la comunidad es prioritaria. Los bomberos también respondieron con prontitud al llamado de asistencia. 2 personas mayores quedaron atrapadas en su vivienda por la caída de un árbol afectado por el viento y fueron rescatados con éxito. Hay rastros de la tormenta por todos lados. Es imperioso saber de que hay gente que se ocupa de esta cuestión, que no tomemos las cartas en el asunto como si fuésemos a resolver algo, porque podemos ponernos en peligro o poner en peligro a los demás. Esta madrugada también el fenómeno afectó a la vecina localidad de Líbaros, dejando a su paso daños significativos. Ráfagas de viento afectaron granjas de pollo y numerosas viviendas, mientras la lluvia torrencial acompañaba de actividad eléctrica era muy intensa. También hubo granizo, lo que empeoró la situación. Según nos reportó Miguel de Axún, el viento violento derribó postes de servicios, casas sufrieron desprendimientos de chapas y granjas avícolas resultaron gravemente afectadas. El presidente de la comuna, el flamante presidente Alberto Adrián Ebecos, lidera los esfuerzos para asistir a los vecinos y restaurar la normalidad, especialmente para garantizar la seguridad en las calles. Diaxun advierte sobre la presencia de ramas caídas y cables en diversas áreas, instando a la prudencia de los vecinos. La comunidad se moviliza para superar estos estragos que el fenómeno meteorológico ha causado y restablecer la cotidianidad en la amigable Líbaros. El temporal fue particularmente intenso en Villaguay. Entre las 5 y las 6 de la madrugada, Villaguay fue azotada por el fuerte temporal que provocó voladura en 25 viviendas, voladura de techos, mucha caída de árboles. La terminal de ómnibus que se inauguró hace poco también sufrió las consecuencias del fenómeno. Han tenido que salir a trabajar muy prontamente personal del municipio, bomberos, la policía. Afortunadamente son daños materiales nada más, no hay que reportar heridos. La destrucción de redes eléctricas y numerosas voladuras de techos, incluido parte del Colegio Nacional, la Escuela Urquiza, la dársena de la terminal, el tinglado del polideportivo, entre otras estructuras, fueron severamente dañadas por el meteoro, que particularmente destrozó el arbolado público, provocando roturas en viviendas y vehículos, producto de la caída de los gajos. El municipio está todavía relevando los daños y en contacto con áreas de gobierno provincial para resolver de manera conjunta esto que lamentablemente ha ocurrido en estas últimas horas. Bien, vamos a repasar que en la jornada de hoy se está abonando a jubilados y pensionados nacionales los haberes correspondientes al mes de diciembre para quienes tienen ingresos que no superan el haber mínimo y documentos terminados en 4 y 5. Este mes el haber mínimo 160.713, teniendo en cuenta la movilidad más el, entre comillas, bono y el aguinaldo. También la jornada de hoy, de acuerdo a la información que proporcionó ANSES, se está abonando la asignación universal por hijo. Hoy es el turno de quienes tienen documentos terminados en 2. Se liquida además el apoyo alimentario 1000 días para los beneficiarios de la UH de hasta 3 años y los fondos del programa alimentar para los beneficiarios de la UH de hasta 14 años. Hoy se abona la asignación familiar por hijo de trabajador registrado, documentos terminados en 2. Se liquida hoy la asignación familiar
perdón, la asignación por embarazo, reitero, asignación por embarazo, documentos terminados en 2, idéntica modalidad a la AUH, las beneficiarias a la misma cuenta de la prestación tendrán acreditados los saldos del programa alimentar y el apoyo alimentario 1000 días. Dios mediante, mañana comienza el pago de la asignación por prenatal y maternidad, calendario que agrupa a las y los beneficiarios por número de documentos de APAR y se extenderá hasta el 20 de diciembre. Este 11 de diciembre se abonó la primera quincena de la asignación por matrimonio, adopción y nacimiento. La segunda quincena estará disponible el 22. En cuanto a la prestación por desempleo, el calendario de pagos de este mes, el último del año, establece que los y las beneficiarias sean ordenadas por número de documento de APAR entre el 26 y el 29. Recordamos que se están abonando en la jornada de hoy las becas Progresar para quienes tienen documentos terminados en 0 y 1. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, convocó a una rueda de prensa, la primera, después del primer encuentro con su gabinete de ministros. El encuentro con los medios fue particularmente especial, atendiendo a que había muchas consultas e interrogantes que se abrían respecto del estado financiero de la provincia y las posibilidades de que Entre Ríos no tuviera los recursos para afrontar en tiempo y forma el pago de los aguinaldos y sueldos a los trabajadores. Frigerio aseguró que con los recursos coparticipables se advirtió una fuerte reducción desde Nación debido a la modificación del impuesto a las ganancias y la reducción del impuesto al valor agregado que aplicó el saliente gobierno de Alberto Fernández antes de concluir el mandato, y que su compromiso es defender con uñas y dientes los recursos de la provincia. Consultado sobre el tema de la liquidación de haberes, el gobernador informó que pagará en tiempo y forma los salarios de diciembre y el aguinaldo, pero que debido a la compleja situación financiera que atraviesa la provincia, deberá pedir una deuda en el corto plazo para pagar los haberes de diciembre los primeros días del mes de enero. Bueno, nosotros tenemos una situación complicada, o teníamos una situación complicada ya antes de la decisión del gobierno saliente en el marco de la campaña electoral de hacer modificaciones tributarias que afectaron claramente las cuentas públicas de las provincias. Me refiero a los cambios en ganancias y en IVA. Yo en su momento lo alerté, lamentablemente no fui escuchado, de que eso iba claramente a tener un efecto tremendamente negativo en las finanzas provinciales. De hecho, el impacto en nuestra provincia equivale a una nómina salarial entera en todo el año que viene. O sea, es dramática la situación. Ya dimos la pelea antes de asumir, como lo planteé ayer también en el discurso. Estuve en Buenos Aires junto con otros gobernadores peleando por la restitución, por lo menos de la parte que se perdió desde noviembre hasta el día de hoy. Conseguimos eso amortiguó un poco el faltante de recursos que teníamos para el pago de sueldos de diciembre. Independientemente de eso, igual nos tenemos que endeudar para cumplir en tiempo y forma con esa obligación, pero menos que si no hubiéramos conseguido esa compensación por parte del Gobierno Nacional de recursos nuestros propios. Y voy a dar la pelea también para el año que viene. Si nosotros no logramos que se restituyan esos fondos, que son de las provincias, que son recursos coparticipables, la situación va a ser aún más dramática. Yo esa pelea la voy a dar, la estoy dando,
voy a defender con uñas y dientes los recursos de los entrerrianos, sépanlo. Porque eso, por supuesto, y siguiendo con su pregunta, termina afectando a los municipios, ¿no? La reducción de la coparticipación en la provincia termina también reduciendo la coparticipación municipal. Así que esperemos, yo tengo confianza en que algo se va a poder hacer y voy a dar esa pelea. Lo mismo con el tema de las obras en los municipios. Si nosotros logramos hacer un esfuerzo de reducción del gasto de la política, el gasto corriente que se lleva a la política y que no redunda en beneficio para la gente, y logramos ampliar el presupuesto para obras de infraestructura, seguramente en este sentido vamos a poder compensar en parte también la reducción de las transferencias de origen nacional para obras que creo indudablemente se va a dar este año, el año que viene. El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, el exintendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, mantuvo una primera reunión con todo el personal del cuerpo, marcando el inicio de su gestión con un mensaje de austeridad y una revisión de las designaciones y pases a planta permanente realizados en los últimos meses. Hein expresó su compromiso con la austeridad, en línea con las directrices planteadas por Frigerio. Anunció que se llevará a cabo una revisión minuciosa de los pases a planta y designaciones, especialmente de aquellos que ingresaron por la ventana en los últimos 6, 10 o 12 meses, dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Se estima que hasta 150 personas podrían haber sido incorporadas al personal legislativo en ese periodo, incluyendo legisladores mandato cumplido, funcionarios de gestiones anteriores y militantes políticos de diversos sectores de la provincia. Las especulaciones sugieren que estas designaciones fueron solicitadas por el exgobernador Gustavo Bordet para asegurar abultados haberes legislativos a sus allegados. La presencialidad masiva de empleados durante la reunión reveló la situación de muchos que, sin prestar tareas o tras regresar a la Cámara desde otros lugares del Estado, forman parte del cuerpo legislativo. Hein destacó durante el encuentro que algunos empleados de maestranza y limpieza llevan más de 10 años de antigüedad sin ser incorporados a planta permanente. El presidente de la Cámara contrastó esta situación con las recientes designaciones y reiteró la necesidad de una revisión rigurosa, aunque aclaró que no se detendrá en aspectos políticos de los trabajadores. Subrayó la inflexibilidad en el control de horarios, presencialidad y cumplimiento de funciones. En cuanto a su equipo, Hein anunció que su gestión será de puertas abiertas y presentó a sus colaboradores. Julia Garioni, militante del PRO, será la secretaria de la Cámara, mientras que Lucas Ulloa, proveniente del radicalismo, ocupará el cargo de prosecretario. María Alejandra Viola, exdiputada y activista de la candidatura a la Intendencia de Paraná de Emanuel Gainza, fue presentada como una de las asesoras de la presidencia. La abogada Marcela Mugheri, procedente del Ministerio del Interior, será jefa de despacho. Hein invitó a todos a acercarse a su despacho con cualquier inquietud, reforzando su compromiso con una gestión transparente y participativa. Detuvieron al hombre que arrojó un botellazo a Milei. Una llamada al 911 advirtió sobre la presencia del exfuncionario municipal del área cultura del municipio de Concepción del Uruguay, el señor Mercancini. Estaba a la puerta de un canal en el barrio porteño de San Telmo, donde se presentó con la intención de realizar una nota. Fue apresado en el lugar por efectivos de la policía. Gastón Ariel Mercancini, de 51 años, fue trabajador municipal de Concepción del Uruguay y en el 2013 fue despedido por el entonces intendente Shepens. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció las primeras medidas de gestión del gobierno de Javier Milei. Según Caputo, el país está frente a la peor herencia de su historia,
por la cual los argentinos son cada vez más pobres. En un mensaje difundido en horas de la tarde de ayer, reseñó que el déficit fiscal supera 5,5 puntos del producto, con un Banco Central con hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en su activo y una emisión monetaria de más de 20 puntos del producto, que hizo que actualmente la inflación navegara al 300% anual y castigara a los argentinos todos los días. Aseguró que la génesis del problema siempre ha sido el déficit fiscal y anunció un paquete de medidas económicas que reconoció van a tener un fuerte impacto. Buenas tardes a todos los argentinos. Primero quería agradecer a todos nuestros votantes y también a los que no nos han votado. De eso se trata la democracia y la libertad. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un Banco Central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos años, en estos 4 años, de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a detener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente a alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos, ¿sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo.
Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente, ¿sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros, como el dólar, y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Y sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda, independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113, es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, cómo se financiaba, cómo se financia, con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal. Y esto
hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que no hay más plata, que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar
el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. Repasamos a continuación los primeros premios de los sorteos de la previa del día de ayer. Santa Fe 8.621, Bonaerense 7.162, Nacional 4.333, Entre Ríos 5.168. Primer premio de los primeros, Santa Fe 6.096, Bonaerense 2.078, Nacional 3.244, Entre Ríos 1.565. Primer premio Matutina Santa Fe ayer 9.397, Bonaerense 3.745, Nacional 6.771, el primer premio en la Matutina de Entre Ríos 2.286. Vespertinas Santa Fe primer premio 7.137, Bonaerense 8.953, Nacional 9.640, Entre Ríos el primer premio de la vespertina 1.154,
Nocturnas. Santa Fe, primer premio, 5.009. Bonaerense, 0141. Nacional, 4.937. Montevideo, 7.112. Entre Ríos, 7.367. Anoche se realizó el acto de recambio institucional de autoridades en la localidad de Santa Anita. El reelecto intendente Juan Amabet asumió un nuevo periodo de gobierno, ocasión en la que reiteró ante los vecinos su compromiso de ejecutar los proyectos que están en marcha, un manejo austero de los recursos y que cuando finalice el mandato en el municipio no dejará ningún familiar. Amabet mencionó los discursos de Javier Milei y Rogelio Frigerio sobre los tiempos por venir y aseguró que la política no merece el desprestigio de malos dirigentes y que en Santa Anita siempre se ha manejado de cara a los vecinos administrando con seriedad y responsabilidad. Para todos, muchas gracias por estar presentes en lo que considero el acto institucional tal vez más importante de la vida democrática de una localidad. La realidad es que tengo una profunda emoción y una alegría, un orgullo muy grande de estar asumiendo por segunda vez el cargo de presidente municipal de Santa Anita. No debe haber honor más grande para una persona que el de ser reelegido, ratificado en su cargo por los vecinos de su pueblo. Créanme que asumo esta responsabilidad con muchísimo compromiso y con muchísima vocación y agradecido profundamente del voto de confianza que nos han dado a mí y al equipo de trabajo. La realidad es que esto no es un logro personal, esto es un logro colectivo y hoy estoy acá parado asumiendo esta responsabilidad gracias a muchas personas. En primer lugar, al equipo de trabajo que me acompañó durante 4 años, trabajando codo a codo en momentos difíciles. A los concejales, que continúan algunos y otros salientes, que me apoyaron, me asesoraron y estuvieron firmes en cada uno de los proyectos que elevamos. A muchos hombres y mujeres que decidieron desinteresadamente sumarse al desafío de integrar una lista que encabezamos con Griselda y que obtuvimos el triunfo el 22 de octubre. Pero fundamentalmente, gracias a los vecinos que confiaron en nosotros, que apostaron y que nos dieron su voto de confianza, que no significa un cheque en blanco. Hoy, por un lado, estamos finalizando una etapa, culminando un mandato que sin dudas está signado por una pandemia, que son esas cosas que pasan una vez cada 100 años y nos pasó a nosotros. Pero nunca nos quejamos, nunca pusimos excusas, nos pusimos a trabajar de manera seria, responsable, con aciertos y con errores, pero con la convicción de que lo hicimos lo mejor que pudimos. Y nunca, nunca, nunca dejamos de gestionar por los proyectos que teníamos en mente cuando comenzamos la gestión. Aún en los peores momentos estábamos gestionando y presentando proyectos. Y eso después se vio reflejado en los últimos años con las obras, los programas, los proyectos que llegaron a Santa Anita. Estamos frente a un momento inédito. Nunca se había dado en los 23 años que lleva de vida el municipio en la localidad. Nunca nos había pasado que teníamos un gobierno provincial y un gobierno nacional
de distinto signo político al gobierno local. Es la primera vez. Y esto fue elegido así por los vecinos de Santa Anita, de manera independiente, libre, convencidos de que es lo mejor para su futuro. Y nosotros respetamos y estamos agradecidos a los vecinos que nos ratificaron en la conducción municipal. Para nosotros, reitero, es un verdadero orgullo. Y esto no tiene que ser en sí mismo un obstáculo. Nosotros vamos a gestionar igual o más de lo que gestionamos en los 4 años que finalizan. Tenemos obras en marcha, tenemos obras que están próximas a comenzar y tenemos proyectos muy avanzados. Tenemos, para citar, la obra del barrio de 16 viviendas, que se llamó la licitación, se adjudicó a una empresa, se firmó el contrato de inicio de obra y estamos, por supuesto, esperando con ansias de que la obra comience. La obra de iluminación del acceso, que se llamó la licitación pública, se adjudicó a una de las empresas oferentes y estamos también esperando que la obra comience. Y la obra más importante, más anhelada por todos nosotros y que, no tengo dudas, depende del destino y el futuro de nuestro pueblo, es la obra de repavimentación del acceso. Obra que fue licitada, se abrieron los sobres y está próxima a adjudicarse. El compromiso es que vamos a trabajar incansablemente junto a mi equipo de trabajo para que esas obras en estos 4 años sean una realidad para Santa Anita. La realidad es que escuchamos atentamente los mensajes tanto del nuevo presidente de la República Argentina, Javier Milei, como del nuevo gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Han marcado claramente que van a ser tiempos muy difíciles, realmente muy difíciles. Nosotros, naturalmente, tendremos que adaptarnos, tendremos que tomar las medidas que tal vez en otro contexto no lo hubiésemos tomado, pero que vamos a tener que hacerlo para poder garantizarle a los vecinos de nuestro pueblo los servicios, las obras, las prestaciones que la municipalidad viene brindando habitualmente. Pero quiero ser claro, nosotros tenemos una municipalidad en orden, solvente económicamente y sin deudas. Y eso es gracias al manejo prudente, austero y transparente de los fondos públicos. La verdad es que uno escucha ahora, muy seguido, pero ya desde hace un tiempo, esta cuestión del desprestigio de la política, muchas veces por los privilegios que la política mal usada genera, del uso irracional de los fondos públicos. Nada de eso pasa en Santa Anita. Nada de eso pasa en Santa Anita. Nosotros repudiamos ese tipo de gestión, porque consideramos que la política es la herramienta para transformar la realidad de un pueblo, de una sociedad. Estamos convencidos de eso. No para beneficio personal, de familiares. No creemos en eso. Y creo que eso desprestigia una profesión tan noble. Nosotros, los funcionarios, tienen sueldos acordes a Santa Anita. Nosotros nos manejamos con nuestros propios vehículos. No tenemos autos oficiales. Y algo que estoy seguro saben muy pocos, salvo los funcionarios, cuando asumí, tomé la decisión de reducir en un 35% el valor de los viáticos que estaban asignados por una fórmula establecida por el Consejo Deliberante, votada de manera unánime. Digo esto porque nosotros nunca lo hicimos público. Y lo digo porque uno escucha ahora que hay que ser un gobierno austero, hay que cuidar. Ya lo veníamos haciendo. Y nunca quisimos sacar un rédito político de esto.
pero me parece importante decirlo en este momento, porque estamos convencidos que los esfuerzos de verdad lo tenemos que hacer todos. Yo creo que la política es una profesión muy noble. Si uno está convencido cuando asume la responsabilidad de ser un servidor público. Mi padre, Horacio, estuvo 4 mandatos al frente del municipio de Santa Anita. A mí los vecinos me han honrado, me han distinguido con la posibilidad de estar por segunda vez a cargo de los destinos del municipio. Me voy a ir el 10 de diciembre del año 2023 y no va a haber un solo familiar en la municipalidad de Santa Anita. Un solo familiar. Ni en un cargo, ni en un contrato, nada. Porque entendemos que estamos de paso y que no nos podemos servir de la política. Lo digo porque he escuchado y me parece oportuno brindar este mensaje, sobre todo porque veo muchos jóvenes desencantados, descreídos, desilusionados, con razón muchas veces. Pero la realidad es que no es todo igual, no es todo lo mismo. Y a veces duele cuando a uno y a un equipo de trabajo que viene hace muchos años en la función pública se nos quiere meter a todos en la misma bolsa. Muchos años hace que se generó un vínculo muy importante, yo diría inquebrantable, entre el gobierno local, los representantes y el pueblo. Ese vínculo que es independiente del signo político de cada vecino, pero cada vecino sabe que cada peso que ingresa a la municipalidad va destinado a una mejora en su calidad de vida. Mejoras en sentido social, recreativo, cultural, en servicios públicos, en obra pública, pero sabe que eso no va a ningún fondo raro ni para beneficio de los políticos. Y eso es algo que no podemos perder, porque cuesta mucho generar ese vínculo de confianza, ese contrato moral, pero es muy fácil romperlo y esa es nuestra responsabilidad como gobernantes, cuidarlo mucho. Yo me comprometo una vez más frente a ustedes a estar abierto siempre al diálogo, creemos en eso, a escuchar, a admitir los errores que cometemos, que admitirlos para tratar de aprender, de ser mejores y de estar a la altura de la circunstancia y del cargo que nos han honrado. Créanme que voy a trabajar todos los días de mi gestión para intentar estar a la altura y ser dignos de la comunidad que represento. Lo dije el 22 de octubre, el domingo 22 de octubre, cuando ganamos las elecciones, y lo vuelvo a decir ahora, y es un compromiso. La responsabilidad de gobernar para el conjunto de los santanitenses, para los que nos votaron y para los que no lo hicieron. Ese es el verdadero desafío que tenemos los que pretendemos ser representantes de una comunidad, de los vecinos y las vecinas de Santa Anita. Ese es el verdadero desafío. Y créanme que estoy convencido que tenemos que gestionar de esa forma, sin grietas, sin divisiones, sin peleas estériles que no conducen a ningún lado y que nunca hemos fomentado. Al contrario, hemos hecho un culto en Santa Anita de la búsqueda permanente de los consensos. Y esto no lo digo en términos ni personales, ni siquiera del Departamento Ejecutivo, los funcionarios. Lo digo también por el Consejo Deliberante. Ha sido un ejemplo durante muchos años, no solamente el último mandato, durante muchos años. Uno ve las actas y hay un debate y culmina la sesión con la ordenanza votada por unanimidad. Eso es una muestra de altura democrática y ciudadana, que repito, no podemos perder. Voy a trabajar fuertemente para que el municipio
sea el motor que traccione y que no detenga el crecimiento de Santa Anita, a pesar de los momentos tal vez difíciles que nos toque atravesar. El municipio tiene que impulsar y potenciar el deporte y la cultura, pero también a los emprendedores y a la mano de obra local. El municipio tiene que velar para tratar de generar más y mejores servicios dentro de la planta urbana, pero también el municipio tiene que comprometerse y trabajamos para que haya mejores caminos rurales y que tenga mejor calidad de vida la familia de campo. Yo no los quiero aburrir, reitero, es un honor para mí estar asumiendo por segunda vez el cargo de presidente municipal. Déjenme, en términos sí, personales, hacer un agradecimiento a mi familia, que durante 4 años se pasan momentos difíciles, de mucha tensión, y siempre la familia está. Los amigos, que son parte de la familia de uno, mis tíos, que están acá presentes, mis hermanos, que somos muchos y nos queremos más, a mi compañera, a Eli, que le tocó un año difícil también aguantarme, y fundamentalmente a mis padres, que no están hoy acá presentes, compartiendo con todos nosotros, como sé que les hubiese gustado, pero los destaco porque han sido mis formadores, pero con el ejemplo, el valor de la palabra, la vocación de servicio, la honestidad, pero fundamentalmente me han inculcado en trabajar todos los días un poquito para ser mejor persona. Porque en definitiva los cargos pasan y lo que queda en la vida es eso. Muchas gracias y cuento con ustedes para seguir transformando Santa Anita. Un medio de comunicación que crece para estar cada vez más comunicados. Riel. Una amistad de acero. Riel FM.